hematoma sublingual. Entonces, en toda lesión facial, siempre se debe de verificar que no hay algún tipo de hematoma, sobre todo en este caso, en este paciente, a primera instancia este hematoma pasó inadvertido. Posteriormente, pues ya tuvo procrusión de la lengua y ya fue cuando decidieron examinarlo más a fondo. Entonces, siempre debe de buscarse algún tipo de hematoma que pueda comprimir a las estructuras adyacentes y pues obviamente drenarlo. Entonces, otro dato que siempre se debe de tomar en cuenta en las lesiones de la cavidad bucal es el conducto de Stenón y la glándula parótida. Ahorita las vamos a ver más a fondo, pero pues nada más aquí en la segunda imagen puse rápidamente la desembocadura del conducto de Stenón para más o menos ubicarnos. Y igualmente, siempre deben de evaluarse, como lo mencionamos en un principio, cualquier tipo de fracturas que generen un compromiso de la dentadura y puedan complicar la respiración del paciente. Y otro dato que se debe tomar en cuenta en cuanto a las suturas que mencionan en la cavidad bucal, en los labios, es que siempre la primera sutura labial debe de ir en la línea blanca o en el vermillón, que es lo que les marqué en la imagen de aquí abajo. ¿Puedes pasarle a la siguiente, Ale, por favor? Listo. Ok, entonces vamos a iniciar como tal de manera externa. Igual, en la boca, igual que en la nariz, igual que en la región periorbitaria, siempre en caso de que se tengan que utilizar injertos de piel, siempre de nuevo remarcar que se deben de buscar injertos de regiones que tengan la misma tonalidad de piel, como puede ser posauricular o supraclavicular. También hay flaps en la región peribucal, como se puede ver en esta imagen en la parte superior, en la cual pues aquí fue de una biopsia que se le realizó. Bueno, es esquemáticamente de una biopsia y pues hay también diferentes tipos de flaps que, como se puede ver aquí, van siguiendo más o menos el borde de las líneas de tensión de la cara para evitar pues que genere una mala cicatrización el paciente y algún tipo de deformidad. Entonces también va a haber flaps, aquí ya son un poquito más complejos, sobre todo en la región de las mejillas, en la región labial. Hay incluso algunos flaps que abordan desde el, desde cuello y pecho. Hay flaps faciopectorales, bueno, cervicopectorales, pero pues ya son cuestiones más de un segundo o tercer nivel. Entonces, también en cuanto a la región de las mejillas y la boca, siempre debe de valorarse que toda lesión que vaya de la oreja a la comisura labial, del trago a la comisura labial, siempre debe de tomarse en cuenta que puede haber un daño en la glándula parótida y en el conducto parotidio. Entonces, en la imagen que se encuentra abajo, en la esquina inferior izquierda, más o menos se llega a apreciar un poquito el trayecto que va a seguir este conducto. Ahorita tenemos otra imagen de una momia, pero pues por eso mismo de que sigue este trayecto, cualquier lesión que en las mejillas que involucre esta zona puede llegar a lesionar el conducto parotidio como tal. Entonces, bueno, eh, y pues es importante valorarlas porque en algunos casos puede llegar a pasar inadvertida. O sea, puede ser una lesión que a simple vista no se aprecie y pues obviamente se sutura, se cierra la herida y posteriormente, unos días, unas semanas después, el paciente puede presentar cialocele o fístulas. Entonces, generalmente estas se resuelven, bueno, o sea, no requieren tratamiento quirúrgico, pero hay casos en los cuales sí se deben de drenar y pues ya obviamente en casos más avanzados pues se coloca
una cánula o algún tipo o algún stent. Entonces, en la siguiente imagen, pues tenemos ya otra lesión labial. También involucra lo que es el canto externo y la nariz propiamente. Y pues ya, por último les puse otro tipo de flap que se utiliza sobre todo para las lesiones en los labios, en los cuales pues se utiliza tejido del labio contrario y pues se siguen las líneas de tensión. Entonces, puedes pasar a la siguiente, Ale, por favor. Ok, entonces en cuanto a la glándula y el conducto parotidio, siempre que hay sospecha, o bueno, prácticamente siempre que se quiere evaluar, se menciona que se debe de administrar solución y observar si hay algún tipo de burbujeo. O en dado caso, canularlo y ya sea de nuevo administrar solución para ver en dónde está desembocando el conducto y si es la desembocadura adecuada. O pues ya a simple vista, si se llega a apreciar la cánula, pues ya obviamente indica que hay una lesión de este conducto. Entonces se canula a nivel del segundo maxilar molar y pues ya se valora todo esto que les acabo de mencionar. Aquí pues mencionan que lo mejor es operarlo en las primeras 24 horas, por lo mismo que les mencioné de que pueden llegar a generarse aloceles o algún tipo de fístula. Y bueno, su reparación se va a hacer colocando un stent o alguna cánula y pues se sutura, en el caso del stent se debe de suturar el conducto a y ya posteriormente se retira. Entonces, aquí en la imagen, en la esquina inferior izquierda, más o menos se llega a apreciar en el conducto parotidio. No sé si se pueda, si se llega a ver bien. O puedes señalarlo, Ale. Es prácticamente la línea amarilla que se ve ahí que está atravesando. Espérame, no puedo ponerle zoom. Pero pues es lo mismo que se veía en la imagen anterior, solo que aquí ya es una momia, en la cual pues se va a ver el trayecto que sigue y obviamente cualquier tipo de lesión facial que involucre esta zona, siempre se debe de evaluar el conducto parotidio. Es una línea que pasa del trago a lo que es la comisura de los labios. Este es más o menos el trayecto que tenemos. Si tenemos o estamos ante una herida, pues hay que sospechar. Antes de reparar la herida, se recomienda siempre con un tutor. El catéter más fácil que podemos llegar a encontrar es el catéter que colocan a través de la TOWI a nivel de lo que es el bloqueo peridural. Es muy delgadito, es muy frágil. Nada más lo único que lo hacemos es lubricarlo y pasar lo que es el meato. Como dices tú, si tienes algún colorante, pasarlo a través del catéter para ver si hay fuga a través de lo que es el conducto. Si hubiera una lesión, entonces se tiene que hacer afrontamiento de los bordes, en la cual tiene que estar, podemos colocar Vicryl 7, 8 ceros, 4 puntitos nada más para afrontar el conducto, y el tutor se deja aproximadamente de 3 a 4 semanas. Una vez que ya selló, lo retiramos y el catéter, el tubo, lo dejamos abocado a lo que es la comisura y siempre va a estar drenando en forma externa la saliva. Adelante. Ok. ¿Puedes pasar a la siguiente, Ale, por favor? Ok, y otro dato que siempre también se debe tomar en cuenta en toda lesión de la mejilla es daño al nervio facial. Entonces, en ese nos vamos a detener mucho, Víctor Manuel. Aquí nada más hay que comentarles un poquito. Todas las lesiones que se encuentran por lo que es el canto externo hacia adelante no se reparan. Todas las lesiones que tenemos del canto externo hacia el trago se reparan. Y eso pues lo hace maxilofacial con cirugía microvascular. Ya vimos en el tema anterior la parálisis en este caso que vamos a tener. Y pues bueno, ya si tenemos problemas de que no se renastamos de forma adecuada término terminal las ramas, pues podemos encontrar diferentes tipos de síndromes. No sé si los vas a decir. Sí, pues es prácticamente evaluar
lo que es la mímica facial y también alguna conexión aberrante, como en el caso de, ay, de las lágrimas de cocodrilo. Y pues obviamente, como ya mencionó el doctor, el tratamiento puede ser aproximación o puede ser grafo neuronal, pero pues ya eso es en segundo o tercer nivel, en el cual ya se va a tomar un injerto de tejido neuronal, se conecta el perineuro y ya se deja para que vaya siguiendo este trayecto el nervio y puedan anastomosar correctamente. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, empezamos con oído. La consideración más importante que tenemos que tener cuenta en oído es la prevención de la celulitis y la condritis supurativa. En primera línea, cuando nos llega el paciente con alguna herida o contusión de oído, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza regular y aplicación de antibióticos tópicos que sean eficaces. El cartílago potencialmente lesionado debe repararse debido a la posibilidad de tener una condritis después del cierre. También debe de quitarse todo tejido muerto, limpiarse muy bien. Y el pericondrio y la piel se pueden cerrar en una capa utilizando un tipo de sutura que no sea absorbible. Los pequeños defectos cutáneos, junto con el pericondrio, se van a poder reparar mediante injertos de piel en la mayoría de los casos. El pericondrio, recordemos que es una capa de tejido conjuntivo denso, irregular, la cual va a rodear al tejido cartilaginoso. ¿Para qué? Para que le aporte sustancias nutritivas. Esto debido a que el tejido cartilaginoso no va a irrigar con vasos sanguíneos, ya que recordemos que es avascular, ni linfático, tampoco nervioso, y su nutrición va a ser por invisión. Si el pericondrio se encuentra dañado, se puede resecar el cartílago o se puede colocar un colgajo postauricular, utilizando un lecho vascularizado para su reparación. Los pequeños segmentos que vamos a encontrar avulsionados se pueden replantar como injerto si la cirugía se realiza en las primeras 12 horas después de la lesión. Las avulsiones totales del oído o casi totales deben replantearse inmediatamente microquirúrgicamente si los vasos donantes y receptores están disponibles. Para la destrucción o la avulsión auricular completa, perdón, para la destrucción o avulsión auricular completa, sin necesidad de que tengamos que hacer una reimplantación, van a existir 3 opciones generales. La primera es que se pueda recolectar el cartílago costal junto con el pericondrio y lo podríamos utilizar para crear una estructura que se pueda implantar y cubrir con fascia temporoparietal y piel avanzada, expandida o injertada. Alternativamente, también se puede utilizar una estructura de polietileno poroso cubierta con un colgajo de fascia temporoparietal. Por último, también se pueden utilizar prótesis completas si no es posible la reconstrucción con tejidos autólogos. Perdón. Y empezamos con oreja. Bueno, las lesiones en los oídos son de las lesiones más comunes que vamos a encontrar. Empezamos con examinar el pabellón auricular si solo hay laceración o pérdida de tejido. La lesión del cartílago puede ser en forma de aplastamiento, laceración o una herida cortante.
Una vez que el cartílago de nuestro paciente se lesiona, se debe notar el estado de la cubierta de tejido blando. Es importante averiguar si la cubierta de piel está totalmente desnuda o intacta en al menos una superficie del cartílago. Se debe inspeccionar si hay lesiones en el conducto auditivo externo para prevenir una futura estenosis. Debemos de evaluar el área periauricular, ya que la mayoría de los casos este tejido se utiliza para la reconstrucción. Las dos preocupaciones más importantes que encontramos en este tipo de lesiones son los hematomas y la condritis. Los hematomas deben evacuarse lo más rápido posible para evitar la reabsorción del cartílago seguida de una deformidad. Aquí es aconsejable un apósito de refuerzo para evitar la acumulación del hematoma. Debido al buen suministro de sangre, una gran porción, si tenemos una lesión, podría decir, cortada, la podemos utilizar y poder limpiar para poder después poner un pedículo pequeño. En caso de que una superficie del cartílago tenga tejido blando visible, deberíamos de utilizarlo en caso de que se necesite reconstrucción. La firme adherencia de la piel al marco del cartílago asegura que la aproximación precisa de la piel alinee el cartílago. En caso de que sea necesario suturar el cartílago, debemos de utilizar suturas absorbibles, y en la amputación parcial con pedículo relativamente grande, el pronóstico es bueno después de obviamente una limpieza y un tratamiento conservador y una reparación meticulosa del tejido. En caso de que nos encontremos con un pedículo estrecho, la posibilidad de congestión venosa va a ser mucho mayor. En esta situación, los tejidos blandos como el óvulo pueden sobrevivir, pero el cartílago no puede sobrevivir. En la amputación completa se puede hacer un esfuerzo por salvar el marco del cartílago poniéndolo en una bolsa subcutánea en el área postauricular, y se debe considerar la reimplantación microquirúrgicamente siempre que sea factible. Bueno, antes de esto, ándale Alexa, antes eso, ok. Bueno, algo que comentaba su compañera es muy importante. Muchas de las veces los pavillones auriculares son sitios de contusiones y lo más frecuente es la presencia de lo que son los hematomas. Los hematomas pericondriales normalmente se tienen que drenar. ¿Por qué? Porque van a generar debilidad, van a generar fractura de lo que son los cartílagos y va a condicionar deformidad. Eso es lo más rápido, lo más sencillo. Lo que podemos llegar a encontrar también son las orejas de coliflor secundario de hematomas que no se drenaron. Y bueno, esto es por los mecanismos de fibroplasia que van a ocurrir a nivel del cartílago. Otra cosa que también les comentó lo que es Alexa es lo siguiente: cuando nosotros tenemos una fractura, solamente una herida incisional de lo que es el cartílago, pues, y si tenemos una herida lineal, pues podemos utilizar lo que es, primero tenemos que afrontar lo que es el cartílago con sutura de monofilamento 7 ceros o 6 ceros, puntos simples. Posteriormente suturamos la cara anterior y la cara posterior de lo que es la piel, colocamos un apósito para que no llegue a formar lo que son los hematomas. Cuando tenemos avulsiones de lo que es el cartílago, si pasó mucho tiempo, lo que hacemos es reimplantarlo en lo que es la cara anterior del antebrazo o a nivel de lo que es la región inguinal. ¿Por qué? Porque la piel es muy delgada en esos sitios y colocamos un sistema de back para succionar, de manera que la piel se adhiere a lo que es el cartílago, y posteriormente hacemos un reimplante de autoinjerto de donde se colocó el cartílago
hacia lo que es la zona de la oreja donde estaba. El lóbulo, pues afortunadamente podemos hacer incisiones en forma de pastel, donde podemos llegar a hacer resecciones, y pues sí va a haber deformidad, pero bueno, no va a ser tan obvia como la de los cartílagos. Si yo tengo, por ejemplo, una avulsión completa, pues se tiene que someter nuevamente a reimplantación del cartílago para tratar de sobrevivirlo. Lo dejamos en la cara anterior del antebrazo o a nivel del abdomen, que algunas veces lo realizan, y con el sistema VAC. Bueno, con eso nada más. Continuamos, Alexa. Bueno, empezamos con la mordedura. Primero vamos a hablar de mordedura de humano, posteriormente con mordedura de animal. Bueno, la epidemiología es que normalmente este tipo de mordeduras pues se den en riñas, en robos, y este tipo de lesión a nuestro paciente lo vamos a encontrar en un importante impacto psicológico, ya que está condicionado por que el paciente vaya a pensar por las secuelas estéticas y por, obviamente, la naturaleza que encontremos la lesión. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, la intervención inicial de este tipo de lesiones, obviamente va a ser la limpieza, la examinación, en caso de que no tengamos como un criterio seguro, podemos también utilizar las radiografías, pero normalmente es con evaluación. Vamos a determinar las posibilidades en caso de que se necesite reconstrucción y también la calidad de nuestro resultado final. Bueno, en este tipo de mordedura yo encontré varios casos. Se me hizo más fácil ponerlos porque obviamente en cada caso clínico son diferentes abordajes por el tipo de lesión que encontramos. En algunos van a ir a cirugía, en otros solamente es reparación local con anestesia local. Entonces les voy a poner unos casos, no les voy a preguntar, nada más para que nosotras podamos visualizar cómo podría darse el manejo. Bueno, este es el caso de un masculino de 34 años de edad, el cual presenta pérdida de la sustancia en dorso nasal de medida de 2 por 3 centímetros de diámetro. Esto fue producido por ser agredido en un intento de robo. La herida, como podemos ver, nos deja ver el tejido subcutáneo, esto sin exposición ósea o cartilaginosa. En la atención inicial realizaron obviamente la limpieza, checaron si no había tejido necrótico, y esto fue bajo anestesia local. Y un injerto de piel de espesor total fue tomado del pliegue supraclavicular, que aquí tenemos la imagen. El injerto se desprendió en su práctica totalidad, a excepción de algunas zonas perimetrales. La reparación completa se redujo a los 20 días de la intervención. Bueno, aquí, como podemos ver, nuestro paciente, la lesión, podíamos visualizar el tejido subcutáneo. Esto era sin exposición ósea o cartilaginosa, y el tratamiento que aquí se manejó fue el injerto de piel del pliegue supraclavicular, donde estaban realizando la incisión, y en la última foto es como ya nuestro paciente está a los 20 días de la intervención. Como podemos ver, pues el pronóstico en este caso fue bueno, pero pues la estética, pues vemos el tipo de coloración de piel, y obviamente podemos pues notar que ahí nuestro paciente obtuvo una lesión. En el siguiente caso, que también me pareció pues muy impresionante, fue el caso de este paciente, de un masculino de 36 años de edad, que sufrió amputación del tercio superior del pabellón auricular derecho tras una agresión con un compañero de trabajo. El fragmento de amputación
Lo reportaron en buen estado, con 3 horas de isquemia. En la primera foto podemos ver la amputación, en la que dice 4A, 4B cómo era el fragmento, y el manejo inicial igualmente fue mediante anestesia local y sedación, y la cual se produjo la obtención de un injerto condral del fragmento de amputación que se sutura en posición anatómica con Velcro de 4 puntos. A los 2 meses de la cirugía se procede a recrear el surco retroauricular mediante secreción del reborde posterior y aplicación de injerto de piel total supraclavicular en el surco retroocular. La evolución de este paciente fue favorable con prendimiento de los injertos condral y subcutáneo, y a los 3 meses de que llegó nuestro paciente y le hicieron el injerto, había terminado su reconstrucción total. Bueno, en la figura 4D podemos ver el colgajo retroocular, y en el 4D ya el resultado final con el pedículo del colgajo y la remodelación. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Bueno, entonces nos vamos a mordedura de animal. Las mordeduras faciales de animales son complejas debido al potencial que tienen para obtener una infección polimicrobiana, heridas graves, desfigurantes y obviamente, como en una mordedura humana, traumas psicológicos posteriores. Las heridas por mordeduras de mamíferos suelen ser causadas por perros, seguidas por gatos. En México, la mordedura en el 90% de las veces es consumada por perros de raza inespecífica, y las mordeduras faciales de perros se concentran en la mitad de la cara e involucran el periorbitario, la nariz, los labios y las mejillas. La mayoría de las lesiones son causadas por los perros, como ya lo vimos en la etiología, pero van a ser superficiales, como blandas laceraciones de tejido. Sin embargo, estas mordeduras de perro también pueden causar defectos más grandes, como dañar los músculos, los tendones y los huesos. La clasificación de las lesiones por mordedura facial van a variar desde una lesión que sea superficial, por ejemplo, que no tengan compromiso del músculo subyacente, hasta lesiones que sean profundas y que involucren el nervio facial, el conducto parotidio o fractura ósea concomiente. Las fracturas faciales son infrecuentes después de las mordeduras de perro y solo van a afectar al 1.4% de los niños. Sin embargo, todos estos pacientes van a requerir, bueno, la mayoría, una reparación quirúrgica, y solamente 1/3 de las fracturas faciales van a dar lugar a pronósticos malos. Bueno, para nosotros examinar a nuestro paciente y darnos cuenta qué tipo de lesiones, podemos utilizar obviamente las radiografías, un examen físico que sea cuidadoso, los antecedentes de quién era el perro, si el perro está vacunado. Y bueno, las mordeduras de perro pueden provocar daño tisular adicional a través del daño de suministro de sangre. Las heridas faciales se clasifican dependiendo de la profundidad
en 4 variedades. La primera es que son afectaciones que no incluyen el músculo y por lo general pueden repararse con anestesia local y algunos casos requieren sedación general. Las lesiones en el estadio 2 son lesiones que vamos a encontrar más profundas y van a involucrar el músculo. A menudo este tipo de pacientes requieren hospitalización y cirugía o se pueden reparar bajo anestesia general. Las lesiones del estadio 3 y 4 tienen defectos tisulares. Su manejo también se va a requerir quirúrgico y estos van a ser bajo anestesia general. Y la reparación de las lesiones 3 o 4 adicionalmente requieren de injertos de piel, colgajos pediculados o protuberancias esqueléticas. Cuando nos llega el paciente, lo primero que debemos de hacer es clasificarlo. En qué tipo de estadio está, si en el 1, si incluye músculo, si no incluye, si tiene pérdida de más tejido, si tiene lesión vascular, en caso de que exista una fractura, y el tratamiento ya lo abordaremos dependiendo de la clasificación en la que se encuentra nuestro paciente. De primera línea tenemos que tener una irrigación extensa de la herida, un desbridamiento conservador y un cierre primario. En las bibliografías que consulté dice que utilizaron penicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, clindamicina en caso de que el paciente tenga una alergia a la penicilina, y el tratamiento, pues como ya se los había comentado antes, es de acuerdo a la clasificación, y aquí está el primero, que es con anestesia local y algunos casos requiere de sedación consciente. El 2, hospitalización y cirugía, reparar bajo anestesia general. Y el 3 y el 4, que serían como los más peligrosos, tratamiento quirúrgico, requiere de injertos de piel, colgajos pediculados, protuberancias esqueléticas o reparación de la vasculatura. Obviamente, este tipo de heridas y de lesiones tenemos que realizar un buen examen físico porque pues es muy importante saber si el perro ha sido vacunado o no. En caso de que haya sido un perro con rabia, pues procederemos a la administración de las vacunas correspondientes a las vacunas Vero. Y bueno, empezamos con nuestro caso clínico. ¿Puedes pasar la siguiente, Lea? Bueno, en cuanto a la presentación del caso, este caso fue, bueno, se presenta un paciente masculino de 11 años al servicio de cirugía y traumatología maxilofacial de carácter urgente. Fue víctima de la agresión de un animal doméstico, es decir, fue una mordedura de perro. No se conocen los antecedentes del animal ni el estado de vacunación. El paciente presenta múltiples y extensas lesiones de la cara, hubo trauma con laceración, hubo pérdida de tejido en la región peribucal izquierda, en el labio superior, labio inferior y surco gingivolabial. Puedes pasar la siguiente. Ok, entonces aquí tenemos las imágenes. Aquí pues se ve toda la pérdida de tejido que hubo y pues los rasgos de dónde fue la mordedura, o sea, las marcas de los dientes que presentó. Entonces hubo pérdida de tejido y pues aquí, como ya mencionó Ale, lo primero que siempre se debe hacer es irrigar, solución fisiológica y lavado de la herida. ¿Puedes pasar la siguiente, Ale? Ok, entonces, bueno, se hizo lavado, se hizo limpieza y se internó al servicio de cirugía y se realizó tratamiento. El procedimiento se realizó con anestesia, se le hizo una intubación y con citocaína al 2% con adrenalina. Entonces, la solución quirúrgica fue irrigada con solución salina al 0.9%.
Se realizó estabilización y cauterización de los bordes de las heridas. Las heridas posteriormente fueron tratadas con capas de Vicryl 4 ceros y pues no hubo ninguna complicación sistémica posterior. Puedes pasar a la siguiente, Ale. Y bueno, en este caso clínico, pues no fueron necesarios los laboratorios porque pues el primer paso que vimos aquí es limpiar e irrigar la herida con solución salina, puede ser también iodopovidona al 1%, o también leí que puede ser agua corriente a temperatura. Bueno, en este tipo de paciente, obviamente por los antecedentes que traía, era mordedura de perro, no tuvimos que hacer ningún tipo de laboratorio, obviamente un examen físico detallado, pero en pacientes que tengan también mordedura de perro y que pues hayan perdido mucha sangre o tengan criterios de hospitalización o cirugía, sí deben de ser requeridos estudios de laboratorio, como por ejemplo biometría hemática, química sanguínea, electrolitos y tiempos de coagulación. También leí que posteriormente a este tipo de pacientes preguntar si tienen la vacuna de tétanos en caso de que no podemos inmunizar, y también obviamente la vacuna antirrábica. Y posteriormente, cuando esté nuestro paciente en evolución, también pedir la proteína C reactiva para la evolución subsecuente de nuestro paciente. Uh-huh. Y bueno, eso sería todo de nuestro caso clínico. No sé si tengan alguna pregunta. Esas imágenes fueron ya posteriormente, ya que se suturó con Vicryl 4 ceros, se confrontaron los tejidos y pues ya evolucionó bien, no tuvo ningún tipo de deformidad. Igual recomiendan en cuanto a la irrigación que se haga con jeringas de 20 milímetros, también pues en este tipo de lesiones para evitar que haya una lesión del tejido porque tiene una presión adecuada. Y pues ya, igual agua y jabón y verificar los antecedentes del perro. Entonces, creo que alguien iba a hablar. Sí, compañeros, yo tengo una duda. Siempre se nos ha enseñado que se debe de poner la vacuna antirrábica en todo paciente que ha sido mordido por un perro. Pero la pregunta es, si el perro tiene todas sus vacunas, ¿aún así se le pondría la vacuna al paciente? Pues eso ya dependerá del médico. Algunas bibliografías decían que si el perro contaba con todas las vacunas, pues no había posibilidad de infección. En caso de que fuera un perro callejero, pues que sí la administráramos, pero pues eso ya depende de cada tipo de médico. No sabré contestar, la verdad. Doctor, no sé si nos puede ayudar. Sí, Alexa. Cuando el perro es conocido y tiene el esquema de vacunación completa, sobre todo antirrábica, no iniciamos con lo que es aplicación de inmunoglobulina o aplicación de vacuna Vero. Si el paciente es desconocido, obviamente la mayoría de las agresiones son en calles por perros desconocidos o de algún vecino, y en estos siempre debemos empezar lo que es la aplicación de la vacuna Vero, tener en observación el animal hasta 10 días. Si en 10 días no vemos comportamiento anormal de lo que es la agresión, entonces se descontinúa la aplicación de la vacuna Vero. Porque acuérdense ustedes que las heridas, sobre todo a nivel de lo que es las mucosas y a nivel de cara, son lesiones graves por la cercanía que tiene el sistema nervioso central y el virus es neurotrófico. Entonces, si el paciente se muriera en esos 10 días, pues obviamente tenemos que continuar con la aplicación de vacuna Vero. Y en este caso, se tiene que llevar la cabeza del animal a revisión para que revisen si realmente fue por rabia o no. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense ustedes siempre utilizar las líneas, ver las líneas de Langhans, siempre ver
los elementos anatómicos como la implantación del vello, las líneas transversales de la frente, el borde superior e inferior de la ceja, los surcos nasogenianos, nasolabiales, nasoorbitarios. Estos son como tal los parámetros que tenemos que utilizar, la unión de lo que es el borde bermellón con la piel, todo lo que es mucosa tenemos que utilizar sutura absorbible, puede ser crómico, puede ser Vicryl si es que no tienen. No utilizar nylon, si lo utilizan, por favor lo tienen que retirar aproximadamente de 6 a 7 días. Las suturas en cara, en párpados podemos utilizar de 7, 8 ceros hasta 6 ceros si no tienen, y se tienen que retirar en el día 6. En el resto de la cara podemos utilizar hasta 5, 4 ceros si es que no llegáramos a tener. Desafortunadamente en los centros de salud en primer nivel, algunas veces llegamos a tener hasta crómico, entonces el que utilicen, si está en sus manos, si ustedes quieren realizarlo y evitar complicaciones, y si no, pues lo tienen que referir a segundo nivel para evitarle, en este caso, algún problema estético y que le estén diciendo, sobre todo la gente de los pueblos que siempre van a hablar. Entonces, si no tienen ustedes lo necesario, envíenlo por favor a segundo nivel. ¿Alguna pregunta que tengan? Si hubo abulsiones de lo que es ¿cómo se llama? La pirámide nasal, por ejemplo, en los pueblitos se agarran a machetazos, a navajazos, y le abulsionaron lo que es el pabellón auricular o la nariz, que algunas veces sucede. Por favor, métanlo en lo que es en agua con hielo y envíenlo junto con el paciente para que se le haga la reimplantación. Desafortunadamente los problemas estéticos van a aparecer muy frecuentemente. La otra es la presencia de lo que es armas de fuego. Realmente, pues ya el hecho de que están apuntando a algún individuo, pues ya están con las intenciones de matar. Pueden ir por ¿cómo se llama? Por arma blanca. Entonces, aquí es muy importante siempre tener solamente control vascular, localicen la arteria, la vena y envíen ustedes a tercer nivel o a segundo nivel, dependiendo del caso. ¿Sale, chicos? Sí, doctor, gracias. Tengo una duda yo. Adelante. Había leído que, por ejemplo, supongamos en una herida de cara, donde estuviera en contacto con tierra, teníamos que aplicar o lavar, ya no con antisépticos o bueno, sí con antiséptico, pero con agua oxigenada, porque era específico por si llegábamos a encontrar alguna sospecha de Clostridium tetánico. ¿Podríamos ocuparlo? Realmente lo que es el lavado o lo que es el isodine, lo que es lo que tú le vayas a hacer, si se expuso directamente con el toxoide tetánico, pues realmente aquí lo que te va a ayudar a prevenirse el esquema de vacunación. Como tal herida ya va a ser un factor de riesgo y en este caso, pues siempre que tienes que dar lo que es metronidazol para lo que es el tratamiento, para lo que es el toxoide tetánico. Pero aquí es muy importante, en mordeduras por animales, lugares sucios donde hay estiércol de majada, de puercos y eso, objetos de metal oxidados, pues ahí pudiera ser que el paciente tenga un mayor riesgo para este tipo de afecciones. Pero el lavado en sí propiamente solamente van a hacer la liberación de lo que es cuerpos extraños, las bacterias que lleguen ahí. Nosotros tenemos, imagínate, tenemos más bacterias en la boca que en este tipo de objetos. Entonces, tenemos que utilizar doble esquema de antibiótico, ya sea amoxicilina, dicloxacilina, cefalosporina de primera generación y acompañado con medicamentos como el metronidazol o la clindamicina, sobre todo para anaerobios. Menores de 12 años que sabemos que tienen el esquema de vacunación de tetánico, solamente hacemos un refuerzo. En personas mayores de 12 años que no tengan esquema completo, pues tenemos que completarlo para evitarnos, en este caso, el toxoide tetánico, pero este paciente se tiene que someter, obviamente, a inmunoglobulina antitetánica. Okay, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Yo, doctor, ¿por cuánto tiempo debe darse el tratamiento antibiótico en lo que es la mordedura de perro? Perdón. De 7 a 10 días aproximadamente. Ok, gracias. Algunas heridas, cuando tenemos bordes irregulares, lo que hacemos es reavivar los bordes, hacerlos un poquito más lineales y colocamos un punto de sutura. Aquí en la cara bueno, afortunadamente tenemos un sistema venoso y arterial importante, un sistema linfático en la cual me va a ayudar mucho a lo que es el mecanismo de defensa, en este caso para infecciones bacterianas. ¿Alguna otra pregunta?
Hola, hola. Yo tengo duda en cómo es el esquema de vacunación para lo que es la rabia. Ok. Alexa, ¿puedes contestarle? Sí, bueno, la vacuna de células Vero y de embrión de pato, las vacunas que deben de administrarse es a los días 0, 3, 7, 14, 28 y después se da un refuerzo optativo a los 90 días. Ok, ahí como lo dice Alexa, si tú tienes un perro desconocido vas a aplicar la del 0, la del 3 y la del 7. Si tu paciente, o bueno, si en este caso el agresor no hubo ningún cambio, ya no vas a poner la del 14. ¿Sí me entiendes? Si el agresor se murió en el día 5 o en el día 6, se le corta la cabeza, se manda a patología para ver que sea positivo y tú terminas de completar lo que es el esquema mientras dan el reporte. Acuérdense ustedes que son 20 unidades por kilogramo de peso de la vacuna Vero el día 0, 3, 7, 14 y 28. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola chicos, ¿alguna otra pregunta? Todas las lesiones del tercio interno de lo que es el globo ocular, refiérenlas por favor a segundo o tercer nivel. No se metan ustedes en problemas. Acuérdense también lo que es los hematomas a nivel del septum nasal. Si tiene un hematoma y lo evidencian ustedes clínicamente, se tiene que drenar, lo mismo que lo que es a nivel de lo que es el pabellón auricular. A nivel del septum, si se deja, van a generar necrosis del cartílago y van a generar comunicaciones entre ambas fosas nasales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, yo una última pregunta. La inmunoglobulina se puede administrar en la cara? Porque No, bueno, no, es no. que es Alexa, perilesional, entonces por eso le pregunto. Alexa, ¿quieres contestarle? Usted, Doc. La mitad se le coloca alrededor de lo que es de la herida y la otra mitad se le coloca intramuscular. Ok, Doc, gracias. ¿Alguna otra duda que tenga? Bueno, pues entonces continuamos el día de mañana con fracturas del EFOR y fracturas de tercios de la cara. ¿Quedamos? Por favor, repasen un poquito para que sea un poquito más dinámica y puedan preguntar a sus compañeros. Les recomiendo que lean el tema un día antes o lean ustedes para que pregunten ustedes con los compañeros. No se queden con lo que dan en la clase, por favor. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.